cerramos la primera vuelta de la falda. Después de las 3 cadenas, deslizo el punto en la tercera cadena. Así como cerramos esta vuelta, vamos a cerrar las siguientes vueltas de la falda y vamos a empezar la siguiente vuelta, la 2, deslizando un punto por debajo de la cadena. Así vamos a empezar todas las vueltas en la faldita. En esta vuelta 2 vamos a tejer 3 puntos altos, dos cadenas de separación y 3 puntos altos, solamente en la vuelta 2. Ahí tenemos un grupo de 6 puntos altos. Vamos a tejer 3 cadenas y vamos a mantener este espacio igual, medio punto, 2 cadenas y medio punto en el mismo espacio, 3 cadenas y vamos a repetir el grupo de 6 separado de 2 cadenas. Vamos a repetir el grupo de 6 y los 2 puntos que tenemos aquí con 2 cadenas de separación, la vuelta 2. Cerré la segunda vuelta después de las 3 cadenas y aquí deslizamos 2 puntos y uno por debajo de la cadena, son 3 puntos deslizados para empezar la tercera vuelta. Aquí tengo un grupo de 4 puntos altos, solamente en la vuelta anterior hicimos de 6. Vamos a tejer 3 cadenas, en el espacio de 2 cadenas tejemos igual un grupo de 4 puntos altos, 3 cadenas y vamos a continuar repitiendo el grupo de 4 con 3 cadenas de separación en la vuelta 3. Terminé la tercera vuelta con 3 cadenas de separación, el grupo de 4 puntos altos. Empezamos la vuelta 4 igual con el mismo grupo de 4 puntos altos, 3 cadenas y 6 puntos altos en el siguiente espacio, 3 cadenas y repetimos el grupo de 4. Así vamos a estar tejiendo el espacio de 4 puntos altos y 6 puntos altos con la separación de 3 cadenas en la vuelta 4. Terminé la vuelta 4 con 10 grupos de 6 puntos altos. Están en cada flor los 6 puntos altos. Estos 6 puntos altos van a ser el inicio de cada piña. En total son 10 piñas. Si usted va a hacer el tejido más grande, tiene que aumentar 2 flores en cada línea de flores. No puede aumentar una, tiene que tener par las flores. Y lógico que tiene que aumentar más piñas. En cada flor es una piña. Toda esta información les va a ser útil para que tengan la facilidad de hacerlo a la medida que necesite. Aquí vamos a continuar la vuelta 5. Tengo el primer grupo de 4 puntos altos. Tejemos 2 cadenas y en los 6 puntos altos vamos a tejer 9 puntos altos. En el primero tejemos 2 en un solo espacio, los siguientes 2 en cada espacio, en el siguiente 2 en un solo espacio, uno y 2 en el último espacio, y ahí tenemos 9 puntos altos. 2 cadenas de separación y tejemos el grupo de 4 puntos altos, 2 cadenas de separación y de nuevo vamos a hacer el aumento aquí
9 puntos altos en el espacio, y así la vuelta se va a terminar las 5. Terminé la vuelta 5. Aquí tenemos los 9 puntos altos y el grupo de 4 separados de 2 cadenas. Empezamos la vuelta 6 con el grupo de 4 puntos altos. Vamos a tejer una cadena y en cada punto vamos a tejer un punto alto separados de una cadena. Nueve puntos altos con una cadena de separación. Continuamos con una cadena, el grupo de 4. Aquí está el grupo de 4 puntos altos, una cadena, y repetimos lo mismo que este espacio, la vuelta 6. Termino la vuelta 6. Aquí tenemos los espacios de 2 cadenas. La vuelta 7 tenemos 6 puntos altos separados de 2 y 2 cadenas. Tejemos 2 cadenas de separación para tejer la piña, medio punto en el espacio de cadena, 4 cadenas. Así vamos a tejer en cada espacio de cadena medio punto y el lazo de 4 cadenas. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lazos de 4 cadenas y separamos la piña con 2 cadenas, y en el grupo de 4 tejemos los 6 puntos altos como iniciamos la vuelta, 2 cadenas de separación, 2 cadenas de separación, ahí tenemos el grupo de 6, 2 cadenas, y repetimos lo mismo, los 7 lazos de 4 cadenas en la piña, y así tejemos la vuelta 7. Cerré la vuelta 7, empezamos la 8, tengo el primer grupo de 4 puntos altos. Vamos a continuar en el siguiente espacio de cadena a tejer un grupo de 4 puntos altos sin espacio de cadena. Ahí está, 2 cadenas. En cada lazo de cadena vamos a tejer medio punto y continuamos 4 cadenas, medio punto. Aquí terminamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lazos de 4 cadenas, 2 cadenas de separación, y tejemos en el espacio de cadena el grupo de 4 puntos altos, que es este mismo que tenemos aquí cuando iniciamos la vuelta. Así vamos a tejer la vuelta 8. La vuelta 8, aquí tenemos ya el espacio terminado. Vamos a empezar la 9, el primer grupo de 4 puntos altos, tejemos 3 cadenas, y en el siguiente espacio vamos a tejer el grupo de 4 puntos altos, tejemos 3 cadenas. Vamos a continuar en la piña con el medio punto y 4 cadenas para el lazo. Tenemos 5 lacitos de 4 cadenas, 3 cadenas de separación, y tenemos el mismo espacio que empezamos aquí, 2 grupos de 4 puntos altos con 3 cadenas de separación, y así tejemos la vuelta 9. La vuelta 9 aquí está cerrada. Vamos a tejer la 10. Tengo el primer grupo de 4 puntos altos. Vamos a tejer 3 cadenas, un punto alto en la cadena del medio, 2 cadenas y un punto alto en el mismo espacio, y vamos a continuar con 3 cadenas
el grupo de 4. Aquí tenemos el grupo de 4, 3 cadenas para seguir tejiendo los lacitos de 4 cadenas. Aquí terminamos la piña, tenemos 4 lazos de 4 cadenas, continuamos 3 cadenas, el grupo de 4. Este espacio lo vamos a repetir como se está formando aquí este abanico, es la vuelta 10. Aquí terminó la vuelta 10. Vamos a empezar la 11. Aquí tengo el primer grupo de 4 puntos altos, 3 cadenas, un grupo de 4 puntos altos, 3 cadenas y un tercer grupo de 4 puntos altos. En la piña siempre estamos tejiendo 3 cadenas de separación y las 4 cadenas para formar los lazos con el medio punto. Aquí tenemos 3 lacitos de 4 cadenas, 3 cadenas y vamos a continuar aquí en el abanico de puntos altos, así como tejimos este primer abanico en la vuelta 11. Terminé la vuelta 11. Aquí tenemos los 3 lacitos de 4 cadenas. Empezamos la 12. En la 12 tenemos el primer grupo de 4 puntos altos, las mismas 3 cadenas, 6 puntos altos en este espacio, 3 cadenas y el grupo de 4. Aquí está el abanico. Este es el inicio de la siguiente piña, 3 cadenas, 2 lacitos de 4 cadenas, 3 cadenas y aquí repetimos el mismo abanico. Así vamos a tejer toda la vuelta, la 12. Aquí está terminada la vuelta 12. Empezamos la vuelta 13. Aquí tengo el primer grupo de 4 puntos altos, 3 y 3 cadenas, los 9 puntos altos en la piña que la vamos a tejer igual que la piña anterior, 2 puntos altos en el primer espacio, 2 puntos altos, uno en cada espacio, 2 en el siguiente espacio, 1 y por último 2 en el mismo espacio. Ahí tenemos los 9 puntos altos, 3 cadenas de separación, el grupo de 4. Ahí está el espacio del abanico. Aquí tejemos 3 cadenas, el último lacito de la piña, 4 cadenas, 3 cadenas y el abanico. Así vamos a terminar la vuelta 13. Terminé la vuelta 13. Empezamos la 14 con este primer grupo de 4 puntos altos, que es el mismo que tenemos aquí, y enseguida los puntos altos. Así vamos a empezar la vuelta con el grupo de 4 puntos altos, 2 cadenas y los 9 puntos altos es uno en cada espacio con una cadena de separación. Aquí tenemos los 9 puntos altos con una cadena de separación. Continuamos con 2 cadenas, el grupo de 4, el grupo de 4, 4 cadenas, medio punto en el último lazo de la piña, 4 cadenas y el grupo de 4, que es donde iniciamos la vuelta. Esto se va a empezar a repetir desde este espacio, la vuelta 14. Aquí termino la vuelta 14 en este espacio. Ok, este mismo grupo de 4 puntos altos es como si lo empezáramos desde aquí
en este espacio. Les digo para las personas que están empezando a tejer, para que no se vayan a perder en esta forma de explicarles, es que lo hago así porque no tengo ningún diagrama para saber las cadenas. Yo las tengo que acoplar para que quede el tejido extendido. Las primeras vueltas lo tenía que tejer y lo destejía para empezar a mostrarles, pero ahora es más trabajo para mí destejer todo esto y volver otra vez con ustedes a empezar desde este espacio, porque no nada más tengo que tejer un espacio corto, tengo que extenderlo para ver cómo se mira. Así es de que vamos a continuar. Aquí tenemos este espacio que es el mismo. Aquí tejemos 4 cadenas. Vamos a empezar los espacios de 4 cadenas para la piña y tejemos la piña como ya sabemos hacerla, de 4 cadenas para los lazos en cada espacio de cadena. Vamos a continuar con los lazos de cadena. Ok, vamos a continuar. Aquí tenemos los mismos lacitos de la primera vuelta, que son 7 lazos. Vamos a tejer 4 cadenas, el grupo de 4. Aquí tenemos ya la piña terminada. Vamos a tejer 2 cadenas y un punto alto en el medio punto de la piña, 2 cadenas, y aquí empezamos a repetir desde donde empezamos a tejer la vuelta, desde este espacio, la vuelta 15. Ok, termino la vuelta 15. Aquí la tenemos. Vamos a tejer la vuelta 16. Ya les mencioné que el primer grupo de 4 puntos altos que tenemos aquí es el mismo que estoy empezando en este espacio. Tenemos el primer grupo de 4 puntos altos, tejemos 4 cadenas. Vamos a mantener las 4 cadenas en la piña y tejemos, siempre vamos a tener 4 cadenas para los lazos de la piña. Perfecto, ahí tenemos 6 lacitos de 4 cadenas, 4 cadenas, el grupo de 4. Aquí tenemos el grupo de 4. En este espacio vamos a tejer una cadena y el siguiente grupo de 4 puntos altos, y ahí queda cerrada la piña, la primer piña de la falda, que se cierra. Aquí vamos a tejer este grupo de 4 puntos altos, es el primero que tejimos cuando iniciamos la vuelta, que es este espacio se va a continuar repitiendo. Ahí lo tenemos, el espacio es la vuelta 16. Aquí tenemos la vuelta 16 terminada. Vamos a tejer la 17, el primer grupo de 4 puntos altos, las 4 cadenas, y tenemos 5 lacitos de 4 cadenas, 4 cadenas y un grupo de 4 puntos altos. Este espacio lo vamos a retomar en este espacio que ya tengo avanzado. Aquí está como iniciamos la vuelta, es lo mismo. Tejemos una cadena, estamos en la piña que se terminó, un punto alto en el espacio de cadena, una cadena y el grupo de 4. Este grupo que estoy tejiendo es el mismo donde iniciamos la vuelta. Aquí la vamos a terminar.
Aquí tejemos las 4 cadenas y los 5 lazos de 4 cadenas. Este es el espacio arriba de la piña, que es el mismo con los 5 lazos. Así vamos a continuar en la vuelta 17. Aquí cierro la vuelta 17, una cadena, deslizamos el punto. Aquí estábamos cerrando las vueltas anteriores. Vamos a tejer el grupo de 4 puntos altos. Aquí tenemos el primer grupo de 4 puntos altos, las 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 lacitos de 4 cadenas. Aquí tejemos 4 cadenas, el grupo de 4, 2 cadenas. En el punto alto tejemos un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo espacio, 2 cadenas y el grupo de 4. Este grupo es el mismo que iniciamos la vuelta. Ahí ya tenemos el grupo de 4. Aquí vamos a continuar con 4 cadenas y 4 lazos de 4 cadenas. Vamos a repetir este espacio en la vuelta 18. Voy a cerrar la vuelta 18. Tengo las últimas 2 cadenas, deslizamos el punto y empezamos la siguiente vuelta, que es la vuelta 19. Aquí tejemos el grupo de 4. Voy a explicarles para que continúen el tejido lo mejor que pueda, para que puedan seguir tejiendo las vueltas. Donde tengo esta marca es la vuelta 10. Ok, estoy acercando la cámara para facilitarles mejor la explicación que les voy a dar. Esta es la vuelta 10 a la 17, que es el punto alto. Se va a repetir hasta que tengamos un espacio de la falda que sea el tamaño que necesitemos, y vamos a tomar en cuenta que falta terminar la punta de la última piña que vayamos a tejer. Yo les voy a indicar cuánto va a medir lo último. Por lo pronto vamos a tejer de la 10 a la 17. Aquí tiene la misma vuelta, está marcada. Aquí tenemos, donde la tenemos la marquita en la piña, son 4 lacitos, que es esta vuelta. Estos 4 lacitos ya los tenemos aquí, 1, 2, 3, 4, y tenemos la B, que es la misma que tenemos aquí. O sea, aquí ya en la vuelta 18 ya empezamos a repetir la vuelta 10. De la 10 a la 17 yo voy a tejer una sola vez de la 10 a la 17 y les voy a indicar cuántas cadenas voy a poner en cada vuelta. Aquí tenemos la 18, que es esta, la 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Voy a llegar a la vuelta 25 y les voy a indicar cuántas cadenas en cada vuelta. Todos los demás puntos son los mismos. Aquí puede variar en la piña, porque una sola piña lleva la misma cantidad de cadenas. Aquí le pusimos 3 cadenas, aquí le pusimos 4 cadenas. Eso es lo que puede variar, así les estoy mencionando. Y aquí también vamos, yo les voy a indicar cuántas cadenas en estas vueltas que voy a seguir. Ok, ahí llegué a la vuelta 25. Esta es la última vuelta que tejimos, la vuelta 18. En la vuelta 19 tenemos en el espacio del abanico 3 cadenas y 3 cadenas. En la piña tenemos 4 cadenas y 4 cadenas. En la vuelta 20 tenemos los 6 puntos altos y aquí tenemos 4 cadenas, 4 cadenas. Y en la piña tenemos 4 cadenas y 4 cadenas. En la 21 tenemos los 9 puntos altos y en las cadenas tenemos
4 cadenas y 4 cadenas. Esta es la 21. Y en la piña 4 cadenas y 4 cadenas. Este es el último lacito en la vuelta 21 de la piña. Hasta aquí vamos. En la 22 son 4 cadenas y 4 cadenas y los 9 puntos altos con una cadena de separación en la nueva piña. Y para cerrar la última piña tenemos 5 cadenas y 5 cadenas. Estos dos. Esta es la 22. La 23 tenemos 5 cadenas y 5 cadenas con los 7 lazos de 4 cadenas. Es la vuelta 23. Y aquí tenemos 3 cadenas. Y aquí tenemos, esta es la vuelta 23. 2 cadenas, el punto alto y 2 cadenas. Es la 23. La 24 tenemos 5 cadenas y 5 cadenas y 6 lazos de 4 cadenas. Es la 24. Y aquí tenemos 3 cadenas arriba de la piña. La 25, 5 cadenas, 5 cadenas y vamos a tener 5 lazos de 4 cadenas. Y en la piña que cerramos tenemos 2 cadenas, un punto alto y 2 cadenas. La vuelta 25. Ok, hasta aquí voy a tejer repitiendo una sola vez la vuelta de la 10 a la 17. Una sola vez solamente lo tejí. Usted va a tejer las veces que quiera según lo largo de la 10 a la 17. Y aquí voy a marcar solamente lo que voy a hacer es terminar esta piña que tenemos empezada y el abanico. Vamos a formar un abanico en medio de las piñas. Yo le voy a dar la medida después de esta terminación para que tome en cuenta el espacio que va a tomar la punta de la piña. Son como 8 vueltas que faltan. Ok, ya que usted repitió de la vuelta 10 a la vuelta 17 las veces que necesitaba para el largo de la falda, esta sería la última vuelta de repetición. En esta faldita que estoy haciendo es la vuelta 25. Aquí vamos a tejer la última piña para terminarla y formar el último abanico. Les voy a dar la medida. Son 3 pulgadas y media, que son 9 centímetros. Ok, vamos a empezar a tejer la vuelta 26. Tenemos el primer grupo de 4 puntos altos, 3 cadenas, y tejemos en este espacio una V, 2 puntos altos separados de 2 cadenas, 3 cadenas y el grupo de 4 puntos altos. Aquí estamos tejiendo en la piña 5 cadenas y 5 cadenas y los lacitos que tenemos de 4 cadenas, y así vamos a repetir el abanico que va a empezar en medio de cada piña. Es la vuelta 26. Aquí termino la vuelta 26 con 4 lacitos de 4 cadenas. Vamos a empezar la vuelta 27, el primer grupo de 4 puntos altos. Aquí tenemos 4 cadenas y un grupo de 4 y 4 cadenas y un grupo de 4, 5 cadenas y la piña con 3 lazos de 4 cadenas, 5 cadenas y 5 cadenas. Y aquí vamos a continuar con lo mismo del abanico de puntos altos. Ahí tenemos la vuelta 27.
Ok, termino la vuelta 27. Vamos a tejer la 28. Aquí tengo el primer grupo de 4 puntos altos. Tejo 2 cadenas. Vamos a tejer en el primer punto alto el grupo de 4 en el mismo espacio. Sin cadena de separación, tejemos en el espacio de cadena un grupo de 4 puntos altos en el mismo espacio. Tengo 2 grupos de 4 puntos altos. Vamos a tejer el último en el último punto alto, un grupo de 4 en el mismo espacio. Ahí tenemos 3 grupos de 4 puntos altos. Terminamos con 2 cadenas y el último grupo de 4 puntos altos en el espacio de 2 cadenas. Aquí vamos a continuar lo mismo, 5 cadenas y los lazos de 4 cadenas. Aquí solamente tenemos 2 lazos ya de la piña. Terminamos el espacio con 5 y el grupo de 4. Este grupo es el mismo que iniciamos la vuelta 28. Así la vamos a tejer en esta forma. Aquí tenemos la vuelta 28 terminada. Tenemos el espacio de los abanicos. Aquí tenemos el espacio de los puntos altos, la piña con 2 lazos, 5 cadenas y 5 cadenas. Empezamos la vuelta 29. La vuelta 29 es 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 4 puntos altos separados de 2 cadenas cada espacio. Ahí lo tenemos, el espacio de los puntos altos. Y la piña son 5 cadenas y 4 cadenas para el último lacito. Esta es la vuelta 29. Así la vamos a tejer, la vuelta 29. Ok, aquí estoy terminando la vuelta 29. Aquí tenemos el espacio del abanico, el último grupo o la última piña. Aquí está. Tenemos 5 cadenas y 5 cadenas y el lazo de 4 cadenas. Cerramos la vuelta y empezamos la vuelta 30 con el primer grupo de 4 puntos altos. Y así vamos a tejer este espacio del abanico. Los espacios de cadenas son de 2 cadenas. En el espacio del medio del abanico vamos a tejer estos 3 grupos de puntos altos. Van a ser 6 en total y 2 cadenas. Todos los demás son 2 cadenas. Ahí está. Este es el abanico. Aquí tejemos 6 cadenas, medio punto y 6 cadenas. Y enseguida el abanico, el mismo que empezamos. Así vamos a continuar la vuelta 30. Termino la vuelta 30. Aquí tenemos el espacio del abanico, 2 cadenas en cada espacio. Aquí tenemos 6 cadenas y 6 cadenas. Ahí terminamos la vuelta, la 30. Vamos a continuar con la vuelta 31, el primer grupo de 4 puntos altos, y vamos a continuar aquí con 2 y 2 cadenas, 2 cadenas. Aquí tenemos 6 grupos de 4 puntos altos, 2 cadenas de separación en cada espacio. Y aquí tejemos en la piña 2 cadenas, el punto alto y 2 cadenas. El punto alto en el medio punto. Y aquí vamos a repetir lo mismo que tenemos en este abanico. Así vamos a tejer toda la vuelta 31. Está terminada la vuelta 31. Aquí tenemos el espacio del abanico con 6 grupos de 4 puntos altos con 2 cadenas de separación. El espacio de la piña, 2 cadenas, el punto alto y 2 cadenas. Vamos a tejer la última vuelta. Yo le voy a dar esta idea cómo terminarla. Si usted tiene otra idea,
ya es decisión de cómo la va a terminar. Aquí tengo las 3 cadenas y 2 puntos altos y 3 cadenas. En la primera cadena tejo medio punto y en el mismo espacio tejo 3 puntos altos, medio punto en el espacio de cadena, y así vamos a tejer todo el espacio del abanico con un grupo de 6 puntos altos y 3 cadenas para formar el piquito. Ok, aquí acabamos de tejer el abanico completo con los mismos 6 grupos que tenemos en la vuelta anterior. Aquí donde está la piña vamos a tejer medio punto y continuamos en el siguiente espacio del grupo de 4 puntos. Aquí hacemos el abanico de 6 puntos altos. Aquí tenemos el abanico completo, el medio punto, y así continuamos toda la vuelta, la 32. Aquí terminamos la última vuelta. El último medio punto va en el punto alto y tomamos la tercera cadena para deslizar el punto. Ahí está terminada. Cortamos el hilo. Vamos a tejer una orilla en la manga. Aquí anudo el hilo en la parte de abajo en este grupo de 4 puntos altos y voy a tejer 3 cadenas. Tomo este espacio y tejo un medio punto. Tejemos el punto alto, 3 cadenas, medio punto en la primera cadena. En el mismo espacio tejemos 2 puntos altos. Ahí tenemos el espacio, el primero, medio punto en el espacio de cadena y tejemos el grupo de 4 en el siguiente espacio de cadena, 3 cadenas, medio punto en la primera cadena y 2 puntos altos. Aquí tenemos los 2 puntos altos y medio punto. Así vamos a tejer toda la orilla de la manga y la segunda manga también igual. Vamos a cerrar la vuelta de la orilla de la manguita. Aquí deslizo el punto y cortamos el hilo. Así está en la parte de abajo. Aquí queda sin tomar este espacio. Aquí empezamos la vuelta y aquí la estamos terminando. Ahí tenemos el vestido, está precioso. Espero que le guste. Aquí estoy con todo gusto para vernos el próximo video. No se le olvide compartirlo. Si le gusta, dele like también. Y si no está suscrito, hágalo para que tenga las notificaciones de los siguientes videos. Gracias, un abrazo para todos.